Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este episodio de Macroeconomía. Hoy hablaremos de un tema clave para entender la globalización y sus efectos, la economía política del intercambio y cómo impacta en la apertura de los mercados de bienes, servicios y servicios financieros. La idea central es que el comercio y las finanzas internacionales no son fenómenos puramente económicos, están atravesados por decisiones políticas, relaciones de poder y estrategias de desarrollo. Pero vamos a hablar qué es la economía política de intercambio. Se refiere al análisis de cómo las instituciones, los gobiernos y los actores internacionales regulan y condicionan el comercio y las finanzas. Gaitán Méndez, en la lección 7, explica que la macroeconomía estudia los flujos de bienes y capital, pero siempre en relación de las políticas públicas que los facilitan o los restringen. Tavares Camacho, en su panorámica de la macroeconomía, subraya que la apertura de mercados es parte de un sistema independiente, donde los países se benefician de la integración, pero también se vuelven más vulnerables a crisis externas. López Aimes, en el caso de México-Corea del Sur, muestra cómo la dinámica capitalista del siglo XXI se basa en alianzas estratégicas que permiten transferencias tecnológicas y cooperación productiva, pero también generan tensiones sociales y ambientales. Para entender un poquito esto, vamos a hablar de los tratados comerciales, como el TLCAN y su evolución al TEMEC, que abrieron los mercados de bienes y servicios en América del Norte. Estos acuerdos muestran cómo la política define qué sectores se benefician y cuáles enfrentan presiones. Instituciones internacionales como la OMC, el FMI y el Banco Mundial regulan y condicionan la apertura de mercados, estableciendo reglas que favorecen la liberalización, pero que también pueden limitar la autonomía de los países. Mercados financieros, la liberalización permiten la entrada de inversiones extranjeras, pero exigen estabilidad institucional. Sin confianza en las reglas, los capitales se retiran rápidamente, generando la crisis. Un ejemplo histórico es la crisis asiática del 97, donde la apertura financiera sin regulaciones sólidas provocó una fuga masiva de capitales. Pero ¿qué impactos tiene la apertura de mercados? En los bienes y servicios tiene ventajas, como es mayor competencia, innovación, acceso a productos más baratos y variados. Pero también tiene sus riesgos, que es la dependencia externa, la pérdida de industrias locales y la desigualdad regional. Por ejemplo, en México exporta manufacturas y agroindustrias, pero depende de importaciones tecnológicas. En los mercados financieros, las ventajas es acceso a capital para proyectos de infraestructura y desarrollo, pero los riesgos son exposición a crisis globales, volatilidad cambiaria y endeudamiento excesivo. Un ejemplo claro es la crisis del 2008, mostró cómo la apertura financiera conecta a todos los países en un mismo riesgo sistemático. De igual manera, volvemos al caso México-Corea. Corea del Sur logró transformar su economía con una apertura controlada y acompañada de políticas industriales. México, en cambio, ha enfrentado dificultades para equilibrar la apertura con desarrollo interno, lo que genera una gran dependencia tecnológica. Esto nos lleva a reflexionar. La apertura de mercados no es neutral, depende de la capacidad institucional y de las políticas de desarrollo sostenible. La economía política de intercambio nos recuerda que detrás de cada decisión comercial hay intereses y negociaciones de poder. El reto para México y América Latina es encontrar un equilibrio entre integración global y protección de sectores estratégicos. Además, en el siglo XXI, la apertura debe considerar la sostenibilidad ambiental y la equidad social, no solo el crecimiento económico como tal. En conclusión, la economía política de intercambio
Nos ayuda a entender que la apertura de mercado de bienes, servicios y servicios financieros es tanto un fenómeno económico como político. Las decisiones de los gobiernos y de las instituciones internacionales definen el rumbo de nuestras economías y afecta directamente la vida cotidiana. Voy a cerrar con esta idea. La apertura de los mercados no es únicamente una cuestión de números, es una decisión política que marca el futuro de nuestras sociedades. Gracias por acompañarme a este episodio y nos vemos hasta la próxima.